por daros las gracias a todos los que nos acompañáis esta tarde. Quiero felicitar a la Fundación de NAES por su trabajo y contribución en la defensa de la nación española, porque es cierto que estamos llamados a defenderla frente a aquellos que quieren disolverla y que amenazan la unidad nacional y el Estado de Derecho. Quiero agradecer sinceramente que me hayan invitado a participar en este espacio de reflexión, porque sinceramente me hace muchísima ilusión y porque es un honor poder, moderar, no sé hasta qué punto, moderar esta mesa con tan ilustres participantes. Nos acompañan, los conocéis bien, voy a ser muy breve, Marta Castro, licenciada en Derecho, San Pablo CEU, doctorada en Derecho Privado, administradora concursal y mediadora, civil y mercantil, además de numerosos cursos, es abogado con más de 20 años de experiencia y coordinadora jurídica de Vox, quien está haciendo una labor encomiable y no sabes cómo me llena el corazón de alegría y de esperanza cada vez que vemos una nueva querella de Vox en los tribunales contra este gobierno tan corrupto. A su vez también es la responsable de difundir esa acción judicial del partido ante tribunales, juntas electorales y administración pública y coordinadora también de la actividad en el Senado. Todos los martes, a la reunión que tenemos en el Congreso, siempre nos habla de la actividad que hacen nuestros leones también en el Senado. Nos acompaña Matías Recio, licenciado en Derecho, doctor en Derecho, con una cualificación cum laude, profesor de Derecho Procesal, coordinador parlamentario de la Junta de Castilla y León, de las Cortes, y medalla al mérito de la Guardia Civil, además de juez y fiscal en Galicia, ahora en excedencia. Y aquí a mi vera tengo a José María Sánchez, en el Congreso lo tengo aquí. Tengo la suerte de tenerlo como compañero de batalla y de escaño. José María Sánchez, catedrático de Derecho Canónico y juez en excedencia, ha sido letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y juez del Tribunal Superior de Justicia, diputado nacional por Vox, compañero de escaño y de batalla. Empezamos esta mesa con un título que la verdad es que me inspira, porque son respuestas firmes frente al crimen organizado. En la anterior mesa nos han hecho una excelente exposición de la situación, desastrosa, calamitosa situación, y ahora vamos a hablar de esas respuestas firmes. Es cierto que hay que dar la batalla y lo hacemos continuamente aquellos que tenemos una responsabilidad de los tribunales, las calles y las instituciones. Y es cierto que veremos hasta qué punto se puede dar esa respuesta firme. Desde el Congreso de los Diputados, si quiero compartir nada, voy a ser muy breve. A través de las iniciativas que estamos registrando, podéis tener la certeza de que sabemos que tras las reuniones que mantenemos con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tras las reuniones que mantenemos con diversas asociaciones, que frente al crimen organizado del que se ha hablado en la primera mesa, ya se ha puesto sobre la mesa y lo ha dicho Benito, hace falta un endurecimiento del Código Penal, Vox lo defiende desde las instituciones. Hace falta un endurecimiento de la ley de enjuiciamiento, hace falta más medios y recursos para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y hace falta la valentía de personas que dan un paso al frente y que quieren defender la libertad, la seguridad y el Estado de Derecho. Empezamos y, si me permitís, Marta, yo quería hacerle una pregunta que tiene que ver con, independientemente de lo que ella se haya preparado, ¿cuáles son, o de esas acciones judiciales que tanta esperanza nos dan a los españoles, esas acciones judiciales de Vox? Si nos puedes hacer un pequeño repaso o si nos puedes dar alguna pincelada sobre aquellas que también, porque gracias a ellas se declaró como inconstitucional el estado de alarma. Eso fue un gran avance. Y la semilla que está plantando Vox y todo el equipo jurídico está creando un precedente. A veces muchos dicen, es que no sirve para nada, porque no tiene un largo recorrido. Bueno, pues algunas sí están prosperando y tiene mucho largo recorrido cuando muchos alzan la voz de los tribunales. Si nos quieres ampliar. Claro, bueno, empiezo yo entonces. Sí, empiezas tú.
Bueno, Matías y José María Sánchez. Primero, muchas gracias, Patricia, por la invitación a DENAES, a la Fundación DENAES para la Defensa de España. Es un honor estar para mí es un honor aquí contigo, con los compañeros que además me acompañan en diversos frentes, en el Congreso, en las Cortes, ¿verdad? Y bueno, pues ya sabéis que es un placer también exponeros lo que yo sé. Empezamos, que decimos, como una nueva querella. Eso lo decía Sánchez en el Senado el otro día. Decían, ustedes, los de Vox, cada día una nueva. Pues sí, cada día una nueva. Si ellos no delinquiesen tanto, creo que me ahorraría mucho trabajo. A mí, y debo decir, a todo el equipo, no, yo soy una de las caras visibles, pero desde luego hay mucho equipo detrás trabajando y parte es el que estamos aquí y otros muchos detrás. Bueno, ya sabéis, hago un recorrido histórico para no muy breve, mi impresión sobre las más importantes y las más trascendentes, y luego, por supuesto, las que tenemos sobre la mesa, que yo creo que esas son una de las más importantes, además relacionadas con el tema que estamos buscando ahora aquí, que estamos analizando. La primera, pues desde luego, el proceso, que sería de la acusación popular, el asunto del proceso en los separatistas si no hubiese estado Vox. Desde luego, eso estamos orgullosos porque será algo que quedará para la historia. Sin ello, que es la cristalización de una batalla que ya estaba dando Fundación DENAES y otras, y luego ya asumió Vox directamente con la personación del 17, pues no hubiésemos conseguido la condena de los separatistas, aunque ya sabéis que se nos quedó corta por delito, rebelión y sedición. Desde luego, por lo menos, están condenados. A partir de ahí, las fechorías del gobierno continuas. Creo que hay muchísimos expedientes. El objeto, yo creo que excede, pues tenemos, como decís, los recursos de inconstitucionalidad, también gracias al equipo jurídico también en el Congreso, que aunque sea simbólica, se ha obtenido ya la nulidad de muchas multas, pero sobre todo se ha obtenido el reconocimiento de una ilegalidad desde el gobierno. A partir de ahí, las ilegalidades han sido continuas y hemos tenido que soportar la amnistía, los indultos, la desaparición del delito de malversación, bueno, ahí la disminución de las sentencias, la desaparición también de cómo desaparece incluso la condena, el olvido, la ley de amnistía, cómo no solo quieren rebajar las penas, sino cómo se olvidan esos hechos, no es que no sean delitos, que nunca existieron, con que eso también es importante y Vox hemos estado dando la batalla continuamente. La utilización de las instituciones, la colonización de las instituciones por parte del gobierno en los nombramientos de la Junta Electoral, en el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, yo creo que me puedo extender aquí 2 horas hablando, pero para no comer tiempo tampoco al resto de la mesa y las apreciaciones que estamos viendo, pues a mí es que hay una cosa, que si venimos aquí a hablar de crimen organizado, yo voy a tener que estar hablando todo el rato del PSOE. Porque, vamos a ver, y no que lo diga yo, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional tenemos un procedimiento abierto que sale de la operación del Orme, un trabajo excelente de nuestra Guardia Civil, de la UCO, en el que a partir de ahí los jueces, un juez de la Audiencia Nacional y el juez en el Tribunal Supremo, dice que ahí los intervinientes tienen crimen organizado, cohecho, malversación y veremos falsificación en documento público. Eso me lo había guardado para la presentación, pero vamos ya avanzando. Hoy mismo ya sabéis que no solo Vox está personado en todas las causas de la corrupción de este gobierno, acusación popular. Eso supone un esfuerzo ya sabéis, en recursos humanos, en recursos económicos y en desgaste, pero hacemos lo que se debe hacer, que es estar presente ante los delitos del gobierno, estar presente en cómo el gobierno utiliza las instituciones para delinquir. Es que ya no solo para intereses partidistas, es que han pasado una raya, se está utilizando para la delincuencia. ¿Y por qué lo puedo afirmar tan rotundamente? No solo porque me avale el Supremo, que eso ya no es poco, sino porque cuando existe una jerarquía, cuando existe además unos fines ilícitos para conseguir apartarse del interés general y con el dinero de todos los españoles conseguir otras finalidades que resulta que son delictivas,
pues es que eso se llama crimen organizado. Y cuando en los autores resulta que hay más de 40 cargos del PSOE implicados, altos cargos, hablamos de la dirección de puertos, la dirección de Adif, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Interior, cuando todos esos ministerios están implicados en contratación pública en la que al lado de los ERES se nos van a quedar pequeños, y ya vosotros habéis visto cuál es el alcance y los más de 600 millones de unos miembros del PSOE condenados, como eso se va a quedar pequeño al lado de lo que va a salir. Y para no enrollarme, que he dicho que esto era la primera, así el aperitivo, ¿no? El aperitivo es para, precisamente, como hace 2 días, ya, el sábado pasado, además, Vox, después de presentar una denuncia en Fiscalía por financiación ilegal del PSOE, la primera vez en la historia de España que se denuncia por financiación ilegal al PSOE, que se denuncia con indicios más que fundamentados. Se han visto en los medios de comunicación, están todos los indicios. No voy a desvelar nada del procedimiento penal, con que están no solo los sobres, sino como hay declaraciones de personas que han entregado más de 90.000 euros en la sede de Ferraz, y como los miembros del PSOE, de nuevo, están implicados. 2 secretarios de organización, un exministro, 2 gerentes del partido, y todo apunta, pues ya sabéis dónde acabo, en el 1. Y con esto te doy la palabra y ya a todas las preguntas a la exposición ya que tú consideres, Patricia. Pues es cierto que hablar de crimen organizado se podría ser como el titular de esta mesa. Hablar de crimen organizado es hablar de la banda de Sánchez. Ahora tenemos una pregunta para Matías. ¿Cuáles consideras que deberían ser las modificaciones legislativas más eficaces en la lucha contra el crimen organizado relacionado con el narcotráfico? También, en primer lugar, el capítulo de agradecimientos. Agradecimiento a Iván, a la Fundación de NAES por su invitación, y también a los compañeros que están aquí, compañeros jurídicos y sobre todo compañeros en esta aventura de Vox que va a salvar España, y yo creo que entre todos lo vamos a conseguir. En cuanto al tema del narcotráfico, el anterior panel yo creo que les pusieron claramente que cuando hablamos de crimen organizado, lo que todos pensamos y es el común, una actividad delictiva, que es la actividad del narcotráfico. Lo hemos visto en películas, lo hemos visto en noticias, y todos asociamos crimen organizado con tráfico de drogas. Pero siempre hemos tenido un enfoque más sobre la oferta que sobre la demanda. Toda la actuación policial que tenemos, toda la actuación legislativa, toda la actuación judicial, lo que está enfocada precisamente es a luchar para desarticular estas bandas que se dedican al narcotráfico y precisamente cortar la entrada y la distribución de droga en España. Después, en otra línea, sí, es el siguiente de actuación, actuamos en contra de las ganancias. Hay ya desde hace muchos años una legislación de blanqueo de capitales y también una legislación en orden a poder cortar ese flujo de ganancias de lo cual se benefician los narcotraficantes. El ejemplo más claro y quizás más reciente, que ya lleva años en marcha, es el comiso. Y con esto lo que conseguimos es que cualquiera que sean las transformaciones que sufren las ganancias, cualquiera que sea el titular de esas ganancias, el Estado se puede incautar. Cuando vamos a hacer una entrada y registro, lógicamente encontramos droga y encontramos dinero. Eso se incauta el Estado y nuestras fuerzas de seguridad de este dinero. Pero, lógicamente, los narcotraficantes lo invierten, sufren muchas transformaciones, tienen inmuebles, valores mobiliarios, vehículos. Pues también con la figura del comiso se consigue también actuar sobre las ganancias, sobre el beneficio que sacan las organizaciones dedicadas al crimen organizado. Sin embargo, no conseguimos nada, porque parece que estamos vaciando el mar con un cubo de agua, porque hagamos lo que hagamos, sigue existiendo el consumo de drogas y siguen existiendo las organizaciones que se dedican al narcotráfico. Yo no sé si recuerdan o han ido a algún documental la famosa declaración de guerra contra las drogas en Estados Unidos. La hizo Nixon en 1971. Han pasado ya 50 años.
y el problema no se ha solucionado. No hemos avanzado absolutamente nada. Con lo cual yo creo que sí que merece la pena reflexionar un poco, porque alguna cosa tenemos que corregir para luchar en contra del narcotráfico de una manera efectiva, para poder cortarle los pies a estas organizaciones criminales que se dedican al tráfico de drogas. Y en vez de poner el enfoque, como hemos venido poniendo hasta ahora, en la oferta, quizá donde haya que poner el enfoque es en la demanda, por una sencilla razón. Es que si reducimos el nivel de consumidores, si reducimos esa demanda, como cualquier producto, si tú una demanda es alta, lógicamente tendrás que tener una oferta alta. Si el beneficio es muy grande, lógicamente tendrás muchas novias para conseguir ese beneficio. Pues en este caso sucede exactamente lo mismo. Mientras no seamos capaces de reducir la demanda de droga, mientras no seamos capaces de reducir el mercado de drogas, los consumidores, siempre vamos a tener narcotráfico, siempre vamos a tener organizaciones criminales que se dediquen a ello, porque las experiencias que se transforman desde los años 70 hasta hoy se van adaptando. Por mucho que adaptemos las legislaciones, por mucho que adoptamos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de medios, la ingente cantidad de dinero que manejan, lo que conseguirá es que siempre ellos vayan por delante, siempre se adapte. Buscarán nuevas rutas, buscarán nuevos métodos, buscarán el empleo de nuevas tecnologías. Y entonces lo que es necesario es cambiar el paradigma y actuar sobre la demanda, no sobre la oferta. Y entonces la modificación legislativa que nosotros necesitamos, y me supongo que después nos extenderemos más sobre el tema, o no sé si... o remarco. Por motivo de tiempo. Bueno, el tema... entonces vamos a ver, hay una cuestión que debemos pensar. En los Estados Unidos, en los años 50, tenía un problema de drogas. ¿España tenía un problema de drogas en los años 60? ¿Qué ha ocurrido entonces? ¿Qué ha pasado entre esas fechas y las actuales? Hay un elemento, además, ideológico muy importante, que es la Revolución Cultural del 68. Toda la cultura del Flower Power, de los movimientos hippies, todas estas efervescencias culturales que en los años 60, patrocinados desde la nueva izquierda, pretendieron vender y cambiar un mundo donde la libertad equivalía a lo que llamaban ellos la libertad sexual, la libertad también equivalía a experimentar con los narcóticos, y de ahí, y centrándonos, porque como no hay mucho tiempo, no quiero tampoco alargarme mucho en la crítica ideológica, lo que nos hemos encontrado es con la tolerancia social del consumo de las drogas, con que nos hemos habituado que el consumo de drogas con carácter recreativo, bueno, pues no pasa nada, tanto de las blandas como de las duras. Y también nos encontramos con un discurso político que está patrocinado desde la izquierda, precisamente que se encamina a legalizar las drogas blandas. Ya tenemos por la puerta de atrás que si el consumo terapéutico, que si los clubes de consumo de cannabis, que si las tiendas extras de derivados de cannabis, ejemplos también en Ámsterdam y en los Países Bajos de los coffee shop. Bueno, y el debate social solo está en ese lado. Como siempre, el manto de lo políticamente correcto cubre lo que son los problemas y otras soluciones que son alternativas. A Dios gracias, Vox ha llegado a España para poder debatir cuestiones que anteriormente estaban absolutamente prohibidas y proscritas. El tema que ustedes todos saben es el tema de la inmigración. Pero bueno, este es un tema que, aunque está todavía muy virgen, yo creo que también le tenemos que sacar adelante. Y es la necesidad de actuar sobre la demanda. ¿Y cómo podemos actuar sobre la demanda? Pues muy fácil. Si por un lado tenemos el extremo que lo que quieren es legalizar el comercio de las drogas, por otro lado nos podemos encontrar con la penalización de la tenencia de las drogas para el consumo, para el autoconsumo. Actualmente en España no está penalizado. Simplemente la Ley de Seguridad Ciudadana, cuando el consumo es público, se puede imponer una sanción administrativa consistente en multa. Pues bien, si podemos actuar sobre la demanda penalizándola, estamos consiguiendo un doble propósito. Por un lado es la disuasión. ¿Disuasión para qué? Las personas que no se han todavía metido en el mundo de la droga no lo hagan, porque lógicamente me va a caer una pena. Y eso ya es un motivo para decir, bueno, me tengo que andar cuidado. Después, si lo acompañamos además de medidas sustitutorias del señor que ya es adicto y que ya es toxicómano, se le pueda sustituir la pena que se le pueda imponer por la tenencia de droga para el consumo por una
obligatoriedad de someterte a un tratamiento deshabituador, estaremos también evitando toxicomanías. Pero además debemos perseguir otro objetivo estratégico, que es actuar sobre la economía criminal. Si se disminuye la demanda, si se disminuye el mercado de consumo de drogas, lógicamente van a disminuir también los beneficios, va a disminuir la rentabilidad. Si eso lo acompañamos de una elevación de las penas a todas aquellas personas que pertenezcan a una organización criminal que se dedica al narcotráfico, estaremos combinando dos medidas que yo creo muy potentes para intentar lograr de una vez algún triunfo en esta guerra contra las drogas, una guerra contra las drogas que dura 50 años y que, aunque se ganen batallas, yo entiendo que a fecha de hoy estamos perdiendo. Gracias. José María Sánchez, ¿qué está intentando el gobierno para controlar las investigaciones judiciales? Bien, gracias Patricia por tu presentación. Gracias. Tienes que hacer. Es cierto que nos sentamos juntos en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, con lo cual para mí es, iba a decir casi el único motivo de satisfacción de ir al Congreso, porque lo demás que se hace y ve allí pues es muy poco satisfactorio, como todos sabéis, ¿no? Es todo muy aburrido, ¿eh? Es todo muy aburrido y lo digo de verdad, es muy poco interesante lo que hacemos, porque lo que pueda tener un interés político, legal, intelectual, se reduce ¿a qué? Al 5% del tiempo que estamos allí. El resto es todo muy reiterativo. Además, en este momento que nos ha tocado vivir, que se llama de polarización, que a mí es una palabra que no me gusta, pero que he de reconocer que esa polarización existe, y voy a poner un ejemplo de por qué existe, ¿no? La rigidez del voto. O sea, el PSOE tiene el 28% del voto popular desde 2019 y a pesar de todo lo que hemos visto, no se reduce ese voto. ¿Esto qué significa? Significa que los electorados están divididos de forma muy rígida. Es decir, que pase lo que pase, aunque Sánchez mate a su padre en un pasillo de la Moncloa o en la Gran Vía de Madrid, pues sus votantes pues siguen votando. Lo que indica, vamos a decir, una patología en el comportamiento de la sociedad, en este caso una sociedad occidental, y esa patología lo llamamos polarización, ¿no? Lo que se ve allí de insultos y tal, al final no es sino reflejo de esto, que es lo más grave, porque mirar una democracia, guste mucho, poco, regular, es un régimen político en el que los gobernantes se someten a un examen cada 4 años, ¿no? Como un estudiante en la universidad, ¿no? Va a hacer exámenes, pues los gobernantes hacen lo mismo. Se sometían a examen cada 4 años. Bueno, pues en esos exámenes parece ser que los electores del Partido Socialista, en este tiempo en el que su jefe es Pedro Sánchez, pues han decidido darle aprobado general y sin límite en el tiempo, ¿no? Yo creo que esto ha empezado a cambiar un poco. Algo se advirtió, para decir toda la verdad, en las elecciones europeas de 2024, pero todavía es un cambio muy escaso para todo lo que hemos visto. Bueno, pues entonces digo que es todo muy aburrido y además es todo muy reiterativo, porque la polarización da lugar a que todas las semanas se hable de Doña Begoña, del Hermanísimo, de Ábalos, de Santos Cerdán, de Puigdemont. También todas las semanas se hable de la guerra civil, ¿eh? Todas las semanas. No hay semana en la que alguien no traiga a colación, con motivo sin él, en realidad siempre sin él, porque ¿qué motivo puede haber o qué nexo puede haber entre la guerra civil que terminó en 1969 y lo que sucede en España en 2025? Pues ninguno. Todas las semanas se habla de la guerra civil, todas las semanas se habla de Franco, siempre mal. Voy a explicar por qué. Siempre mal, no porque quienes estamos allí todos pensemos mal, sino porque
voy a ser muy políticamente correcto, los que no pensamos mal, y no he dicho que los que pensemos bien, los que no pensamos mal, pues consideramos que no se debe hablar de eso porque verdaderamente no viene a cuento, ¿no? Bueno, en resumen de cuentas, que es todo muy aburrido, es muy poco interesante y a mí me resulta muy satisfactorio todas las semanas cuando voy sentarme con Patricia y reírnos un poco de lo que vivimos, porque claro, ya sufrimos como España como para ir a sufrir por lo que pasa en las Cortes, claro, ya sería una cosa un poco masoquista. Bueno, entonces, para contestar a tu pregunta, de nuevo te agradezco tu presentación y agradezco desde luego la invitación de DENAES para que yo participe en este acto, aunque he de decir, se lo he dicho a Iván Vélez esta mañana, no sé muy bien por qué me ha pedido que venga yo aquí, porque yo de estas materias de las que se va a hablar no sé mucho, porque ni soy criminal ni soy una persona muy organizada, soy más bien desorganizado, pero bueno, pero en fin, pues nada, yo trataré de hablar de lo que pueda, de lo que pueda, de lo que pueda. Vamos a ver, ¿qué es lo que hace el gobierno al efecto de controlar la investigación judicial? Bueno, pues hace algo que ha hecho sin éxito hasta ahora y muy recientemente, tan recientemente como la semana pasada, ha aprobado un anteproyecto de ley que es un anteproyecto de una nueva ley de enjuiciamiento criminal que va a suponer algunos cambios en España importantes, y entre esos cambios, una consecuencia de alguno de los cambios es que la investigación y persecución del delito, ya le explicaré por qué digo las dos cosas, pues en cierto modo vaya a disfrutar de menos independencia de la que disfruta hasta ahora. ¿Independencia de quién? Independencia del Poder Ejecutivo, es decir, del Gobierno. De modo que, bueno, esto sí me parece que puede guardar relación con lo que es el crimen organizado. Investigación y persecución del delito. La investigación y persecución del delito está a cargo en España, hasta que las leyes no se modifiquen con este alcance que acabo de expresar, está a cargo del Poder Judicial. El Poder Judicial. Y el Poder Judicial, con arreglo a un principio que no aparece formulado así en la Constitución, pero que inspira todo el texto constitucional, es un poder del Estado independiente del Poder Ejecutivo, es decir, del Gobierno, de la Nación, y del Poder Legislativo, es decir, de las Cortes Generales. Esto, sabido cómo es el funcionamiento de la democracia, añado, de la democracia parlamentaria, en las naciones del continente europeo, es decir, incluyo todas excepto las Islas Británicas, el Reino Unido, y no incluyo tampoco en este comentario a los Estados Unidos, la independencia del Poder Judicial es algo fundamental para que esa llamada democracia parlamentaria pueda subsistir, pueda existir y pueda sobrevivir, porque, no lo digo yo, está escrito por un gran jurista que fue presidente del Tribunal Constitucional y que era socialista afiliado, que era Manuel García Pelayo, ¿no? Bueno, el llamado Estado de partidos, es decir, esta organización democrática en la que los partidos, que solamente están regulados en la Constitución en un artículo, es decir, que parece que no tienen importancia, pero tienen muchísima importancia, y a pesar de eso el Constituyente en el CND solo me dedica un artículo, el 6, el Estado de partidos supone que el poder de los partidos políticos invade todo. Desde luego es evidente para cualquiera de los que estamos aquí que invade el gobierno, que invade el poder legislativo, porque los españoles están representados en las Cortes a través de los partidos, y claro, la última tentación de un Estado partitocrático, es decir, un Estado que otorga el poder esencialmente a los partidos, es invadir el poder judicial. Y así ya, pues, controlan el Estado en su totalidad. Y por lo tanto, si controlan el Estado en su totalidad, habría un totalitarismo de los partidos. Y dice García Pelayo, bueno, vamos a ver,
la última garantía frente a esta evolución viciada de un Estado de partidos, porque él no se opone al Estado de partidos. Tiene una obra que se titula así, el Estado de partidos. Y dice, la última garantía es el Poder Judicial. ¿Por qué? Dice, porque en los estados occidentales, de democracia clásica occidental, el Poder Judicial está integrado por profesionales del derecho no elegidos políticamente, que es lo que en España se ha hecho siempre a través del sistema llamado de oposiciones. Es decir, que los jueces que hay en Marbella, ninguno ha sido ni votado por los electores, ni designados por partidos políticos, ni designados por el alcalde, no. Son señores que han hecho unas oposiciones, las han superado, han ingresado en una cosa que se llama carrera judicial y luego, por méritos, pero principalmente a efectos de traslado, por el de antigüedad en el escalafón de la carrera, pues han llegado destinados a Marbella. Claro, estos señores no tienen ninguna obediencia respecto de ningún poder político, porque son profesionales del derecho, no son políticos, ni sus elecciones políticas. Y por lo tanto, como poder del Estado, suponen una garantía en el sentido de que pueden controlar y pueden limitar decisiones que no sean conformes con las leyes de los poderes, esencialmente del Poder Ejecutivo y también, en cierto modo, del Poder Legislativo. No voy a entrar ahora en qué detalles. Vamos a decir que del Poder Legislativo de modo indirecto, no directo. Bueno, esto evidentemente al gobierno no le gusta. Porque a todo gobierno que tiene una pulsión totalitaria o de expansión del poder en todos los órdenes de la vida, pues cualquier reducto de independencia le molesta. ¿Sí? En general a los gobiernos no les gusta el derecho. No, a ningún gobierno, democrático o no democrático, español, francés, chino o indonesio. Al gobierno no le gusta el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho delimita ciertas cosas, objetiva conductas, y todo poder tiende a hacer lo que quiera, más allá de las normas que lo limiten. No, a los gobiernos no les gusta el derecho. Bueno, entonces, esta reforma, para volver a nuestro asunto, esta reforma que habréis leído o habréis oído, que dice el ministro Trolaños, dice constantemente, no, es que claro, la ley de enjuiciamiento criminal es una ley del siglo XIX y estamos en el siglo XXI, una ley de 1882. Bueno, este señor es que, aparte de un imbécil y un mentiroso, es que es muy inculto, es muy ignorante, pero claro, sí, la ley actual en vigor, el enjuiciamiento criminal, es de 1882, pero está reformada, me parece que 46 veces. No es la ley de 1882, es otra ley distinta, pero él dice, son unos retrógrados los que se oponen a este proyecto de ley, porque una ley del siglo XIX. Bueno, Trolaños, en fin, dando una manifestación más de su condición. Bueno, es una ley que efectivamente es una ley en su origen antiguo, pero que había establecido ciertas cosas que se habían mantenido hasta ahora. Y entre otras era que la instrucción penal en España estaba a cargo de los jueces. La Constitución no dispone nada sobre esto, es decir, que la decisión acerca de si la instrucción debe estar a cargo de los jueces o puede realizarse por otros órganos del Poder Judicial no requiere una reforma de la Constitución, porque la Constitución no lo dispone. Bien, entonces este Trolaños y el gobierno y Sánchez y compañía pues han decidido, pero no por convicción ni por una cuestión de que ellos han reflexionado, ¿no? Pensar que esta gente actúa de este modo, gobierna de este modo, es como una ilusión, ¿no? Pero como una ilusión infantil, ¿no? Esta gente actúa por lo que a ellos les conviene y ellos, bueno, pues vamos a decir que se podría asumir su conveniencia en su voluntad de permanecer en el poder. Aparentemente con unos propósitos ideológicos, porque ellos serían de izquierdas, pero yo es que en el caso de Trolaños sí creo que es un izquierdista neto. En el caso de Sánchez,
yo es que ni lo creo. O sea, no creo que sea un hombre izquierdista de verdad, radical, rabioso, excitado, exaltado. Creo que él esto no constituye lo que justifica o lo que explica sus acciones. Bueno, entonces ahora han decidido que la instrucción penal, es decir, la investigación de los hechos que puedan ser delitos en orden a la persecución de esto y en orden a poder conseguir la condena de los delincuentes mediante lo que se llama el ejercicio por el Estado a través de los jueces, lo que se llama el ius puniendi, el derecho de castigar, no lo van a hacer los jueces, lo va a hacer el Ministerio Fiscal. Ese del que se repite constantemente también en las Cortes todas las semanas, no sé, 15 o 20 veces. ¿Y de quién depende el fiscal? Pues eso que se dice en la televisión, que se lee en la prensa, que decís vosotros en los comentarios, en las conversaciones que tenéis con vuestros amigos, parientes, en los bares, en vuestra casa, etcétera, etcétera, en los colegios, también en el Congreso todas las semanas. ¿De quién depende el Ministerio? Pues eso, del Ministerio. Bueno, pues entonces, claro, si depende del gobierno, pues ya vemos cómo la instrucción, es decir, la investigación de los hechos que puedan ser constitutivos de delito al efecto de ser perseguidos y finalmente castigados, pues ya no va a estar en manos de ese poder que hemos dicho que es independiente y que, con arreglo a lo que explica García Pelayo, a mi juicio con gran razón, estaría refugiado de invasiones de naturaleza política, porque serían los jueces, esos profesionales del derecho, seleccionados de un modo políticamente neutro por oposiciones para determinar efectivamente quién debe ser juzgado y quién no, y quién debe ser condenado. Bien, esto es así y solo así, es decir, ¿es absolutamente inaceptable que la instrucción corresponda al Ministerio Fiscal? No. Y eso también lo dice Trolaños siempre que puede. ¿Por qué? Porque hay en otras naciones, que son naciones democráticas, en las que efectivamente la instrucción no corresponde a los jueces, sino que corresponde al Ministerio Fiscal. Porque ¿qué es el Ministerio Fiscal? ¿Qué es el Ministerio Fiscal? Yo, como soy profesor, ahora, si estuviera en casa diría alguna, a ver, dígame usted, ¿qué es el Ministerio Fiscal? Pero no me voy a atrever a hacerlo, no, por respeto a ustedes, no porque piense que no lo saben, por respeto a ustedes. Pero si yo pregunto, a ver, ¿qué es el Ministerio Fiscal? Y se lo pregunto a Trolaños, y esto no es una broma, Trolaños, os aseguro que si yo le pregunto en el Congreso a Trolaños qué es el Ministerio Fiscal, no me sabría explicar qué es el Ministerio Fiscal. Porque no es fácil entender lo que es el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es un ministerio público. Es decir, pertenece al Estado y actúa dentro de lo que es el Estado. ¿Sí? Entonces dice Sánchez, ¿y de quién depende el Ministerio Fiscal? Pues eso. Entonces parece que el Ministerio Fiscal depende del gobierno. Pues no. El Ministerio Fiscal no depende del gobierno. El Ministerio Fiscal está dependiendo del gobierno porque hay una regulación del Ministerio Fiscal que permite, ya lo explicaré cómo, que responda a ciertas instrucciones del gobierno. Pero esto es un vicio. Esto es un vicio legislativo, propiciado no por este gobierno con esta ley, propiciado por todos los gobiernos que han precedido a este desde el año 1978. Es decir, se ha desarrollado legislativamente el Ministerio Fiscal, que está regulado en el artículo 124 de la Constitución, de modo que el Ministerio Fiscal depende, pues eso, ¿de quién? Del gobierno. Las leyes, y la Constitución en esto fue, vamos a decir, insuficiente, esa regulación insuficiente, las leyes posteriores, y por lo tanto, lo que ha dependido del PSOE y del PP, han viciado totalmente eso. Claro, en esta situación, atribuir la investigación y persecución del delito al Ministerio Fiscal en condiciones en las que no es claro que sea independiente, sino que pueda tener razón Sánchez, pues es peligroso. Es peligroso. ¿Es peligroso para todos los españoles? No. No. Vamos a ver. Deja de ser peligroso para él y para el Partido Socialista que pueda dejar de tener la escasa independencia que tiene para no tener ninguna, claro.
Esto para él es bueno, deja de ser peligroso. Es decir, es una reforma totalmente interesada. Por eso digo que aquí no hay ninguna convicción jurídica que podría basarse, pues eso, en el estudio de otros modelos del Ministerio Fiscal que se considerase por razones atendibles más satisfactorios. No. Esto es un Ministerio Fiscal a la medida de un gobierno como este y además, en este caso ya, de circunstancias diarias que perjudican lo que es la acción del gobierno. Léase todos estos enjuiciamientos todavía en fase de instrucción. Bueno, en el caso del fiscal general del Estado ya no. Curiosamente, el fiscal general del Estado hemos juiciado, ya en fase de plenario, pero en fase de instrucción, el hermanísimo, que ya se ha abierto juicio oral, pero no se ha celebrado, Begoña, Ábalos, Santos Cerdán, etcétera. Bien, por lo tanto, atribución de la instrucción al Ministerio Fiscal y no a los jueces de instrucción como hasta ahora venía siendo. El Ministerio Fiscal, como digo, si hemos de responder a la pregunta, pues no es fácil definirlo, pero las leyes nos procuran algunos elementos. El actual Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice en el artículo 2.1 que el Ministerio Fiscal se integra en el Poder Judicial con autonomía. Es decir, es Poder Judicial, y si es Poder Judicial, tiene que tener independencia. La Constitución lo que dice es que tiene que actuar con arreglo a los principios de imparcialidad. Y luego dice que es un ministerio jerárquico, es decir, que así como un juez en principio no está sujeto a órdenes jerárquicas, un juez de Marbella no está sujeto a ninguna instrucción jerárquica de la Audiencia Provincial de Málaga, aunque la Audiencia Provincial de Málaga en vía de recurso puede revocar resoluciones del juez de Marbella, en el Ministerio Fiscal no es así, no hay que esperar a ningún recurso. Un fiscal orgánicamente inferior a otro debe seguir las órdenes de su superior jerárquico. Y así hasta el superior, vamos a decir, mayor del Ministerio, que es el llamado fiscal general del Estado. Cuidado, para que veamos cómo es esto y veamos la complicación. Es un poder, es un órgano público constitucional porque está regulado por la Constitución. Y es sorprendente que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a pesar de su nombre, no tenga rango de ley orgánica, pero en fin, esto es otro error que se arrastra. Es un poder constitucional que se integra en el Poder Judicial, pero con autonomía dentro del Poder Judicial. Bueno, la Constitución cometió un error, y es que atribuye el nombramiento del Ministerio Fiscal al Gobierno. En realidad, el artículo 124 lo atribuye formalmente al Rey, pero el Rey no hace una elección, porque dice la Constitución a propuesta del Gobierno. El Rey simplemente sanciona, ratifica, confirma el nombre que le propone el Gobierno. Luego el Gobierno de turno nombra al fiscal general del Estado, que es el jefe de ese, vamos a decir, órgano público, responsable de la instrucción, responsable de la acción popular, la acción pública, es decir, poder ejercer el ius puniendi del Estado, pero su jefe lo designa el Gobierno. ¿Es esto lo ideal para que verdaderamente tenga independencia del Poder Ejecutivo? Evidentemente no hace falta explicarlo. Se explica por sí mismo, ¿no? Se explica. Bueno, entonces ahora quería hablar un poco en relación con esto de la Policía Judicial. La Policía Judicial, que también está... también está en gran actualidad con esto de la UCO. La UCO, que es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que es Policía Judicial en España. ¿Qué es la Policía Judicial? Bueno, pues la Policía Judicial, aunque parezca raro, también está regulada en la Constitución, artículo 126. Dice, la Policía Judicial es responsable, esta sí, de la investigación y persecución del delito. Dice, dependiendo de los jueces y magistrados y el Ministerio Fiscal. Claro, había hasta ahora esta dualidad, en la medida en que toda la instrucción, que es la fase de investigación del delito, va a pasar al Ministerio Fiscal. ¿Qué sucede? Que la Policía Judicial va a pasar a depender solo del Ministerio Fiscal. Solo del Ministerio Fiscal. Reformar, es decir, modificar el nombramiento del nombramiento del fiscal general del Estado,
referiría reformar el artículo 124, una reforma de la Constitución. No es posible porque no se reúnen las mayorías necesarias. Entonces, este cambio de atribución de la competencia para la instrucción al Ministerio Fiscal representa pues una reducción, en este caso claramente, de lo que sería la acción de la Policía Judicial, en la que se integra, entre otros, la UCO famosa, que no sabe cómo controlar el gobierno. Es evidente, ¿no?, que no sabe cómo controlarla. ¿Está claro para todos o no? Basta leer un periódico para ver que ahí el gobierno tiene un problema. Un problema. Bueno, entonces ahora, con estas grandes reformas de leyes, pues ese problema se trata de aliviar a conveniencia del gobierno. La Policía Judicial está regulada en el artículo 127 de la Constitución, está regulado en el artículo 547 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque depende del Poder Judicial y por lo tanto es para razonable. Está regulada está regulada en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 1986 y hay un reglamento en vigor de 1987 que es el que crea la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que regula la Policía Judicial. La Policía Judicial no está solamente constituida por la UCO, está constituida por otras unidades de Policía Judicial. Sobre esto cabría, lo voy a apuntar un minuto, Patricia, perdón, cabría abrir una cierta discusión, un debate que podría ser interesante, y es que en España propiamente no hay un cuerpo de la Administración que se llame Policía Judicial. Podría haberlo, en otros países lo hay. Sino que la Policía Judicial se nutre, con arreglo a la ley de 1986, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado preexistentes. Entonces, normalmente actúan como Policía Judicial en España la Policía Nacional y la Guardia Civil. Pero, por ejemplo, la ley vigente dice también que son Policía Judicial los alcaldes. Los alcaldes pueden llevar a cabo actuaciones propias de Policía Judicial, insisto, con arreglo a las órdenes recibidas de jueces y Ministerio Fiscal hasta que la ley se modifique, en cuyo caso solamente recibirán esas órdenes del Ministerio Fiscal. Por ejemplo, el alcalde de Marbella puede detener a alguien. Si el juez en un momento dado dice autodetención y dice encomiendo la ejecución de esta autodetención al alcalde, por ejemplo, porque las unidades de la UCO o Guardia Civil a las órdenes del juez estén muy ocupadas en otras cosas y quiere detener. Y hay muchas autoridades y sobre todo, como dice la ley, son autoridades que la tienen por formar parte de cuerpos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No hay una unidad constituida como tal que sea Policía Judicial. Si existiese esa unidad y no tuviera dependencia ni siquiera indirecta del poder político, como puede serlo a través de un Ministerio Fiscal todavía en cierto modo dependiente del poder político, pues sería mejor. Pero no lo hay. No han querido hacerlo así. Esto ya es discutible por qué, no lo han pensado, no saben, no deciden, esto no lo sé, pero ni estos ni los del PP han decidido nunca constituir Policía Judicial propiamente dicha. Y concluyo, ¿cómo se lograría de forma relativamente sencilla? Limitar la dependencia del Ministerio Fiscal, que si se aprueba este proyecto, como digo, va a ser el responsable de la instrucción. Y por lo tanto va a ser el único a cuyas órdenes va a estar la Policía Judicial. Y por lo tanto va a ser el único que va a investigar el delito. ¿Cómo se lograría? Reducir de una forma muy significativa esa dependencia que existe del poder político de dicho Ministerio Público, incluso sin reformar la Constitución y manteniendo que el fiscal general del Estado sea nombrado por el Gobierno. Se mantendría de una forma relativamente sencilla, que es modificando el régimen de nombramiento de los altos cargos de la carrera fiscal. El nombramiento de los altos cargos de la carrera fiscal es competencia del fiscal general del Estado, pero si es que el fiscal general del Estado lo nombra el Gobierno. Entonces, ¿a quién va a nombrar teniente fiscal del Tribunal Supremo? ¿A un enemigo del Gobierno? Pues ya lo estamos viendo en estos días. No. Es decir, que
ese régimen de nombramiento de los altos cargos, no del fiscal general del Estado, solamente requeriría modificar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, no la Constitución. Es decir, que es una modificación relativamente sencilla. Si todos los altos cargos de los que dependen jerárquicamente todos los fiscales de España fuesen nombramientos que no se hiciesen discrecionalmente por el fiscal general del Estado, sino que se hiciesen con arreglo a criterios reglados, que a mi juicio el criterio reglado principal es de la antigüedad en el escalafón, es decir, siguiendo la antigüedad en el escalafón por ingreso en la carrera fiscal, aunque el fiscal general del Estado, por respeto a la Constitución, como digo, de muy difícil modificación, siguiese siendo nombrado por el Gobierno, la carrera fiscal actuaría con una cierta independencia, porque actuaría como los jueces, por profesionales cuyo cargo no depende en modo alguno de ninguna decisión política, aunque nominalmente tuvieran un jefe que está nombrado por el Gobierno. Se limitaría mucho. No totalmente, porque el Ministerio seguiría siendo jerárquico. Y para evitar esa dependencia subsistente, aunque fueran nombrados por criterios reglados y no discrecionales por el propio fiscal general del Estado, pues para limitar esa dependencia que subsistía, también habría otras reformas sobre las que no me puedo extender. Y nada más. Muchas gracias. Es que por cumplir un poco con los horarios ya vamos con retraso y ahora hay una tercera mesa que seguro que será también muy interesante. Marta ha tenido poco tiempo de intervención, la veía repasar las notas. Si me lo permitís, termino con... ¿Sí? Si quieres hacer algún apunte, porque te he visto... Sí, pues además un apunte precisamente malagueño. O sea, quiero decir que en lo que me he preparado, y además hemos sido parte de algunos de ellos, pues hemos visto cómo, a pesar de que, bueno, Málaga, que es un paraíso, se ha convertido también en un paraíso de la delincuencia, y como Málaga, gracias, pero precisamente ha sido las fuerzas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la UCO en Málaga, que han tenido, me he apuntado las operaciones, algunas de ellas las conocéis, pero son de los departamentos, no sé si se dice así, perdonadme, los que de la brigada, todos los más activos en España en la defensa contra el narcotráfico, porque tenían los 5 delitos aquí, que precisamente son los que investigan y los que parece que se expanden a toda España. La internalización también de los delitos y esa colaboración internacional que hace necesario. Luego os diré dónde se ve. Me quería apuntar, ya no solo por no irme, pues todo lo que ha contado José María, esto se traduce luego en cómo actuamos nosotros en el juzgado. O sea, cómo se traduce, cómo este fiscal, luego resulta, cuando escucháis vosotros en el caso Begoña, por ejemplo, que es que el fiscal ha solicitado el archivo del asunto, eso es lo que vamos a tener. O sea, la traducción de lo que José María ha estado contando y de esas normas y legislativas que sesgan totalmente la independencia, eso luego en el juzgado lo padecemos, porque eliminará también la acusación popular de partidos, sindicatos y asociaciones vinculadas con los partidos. O sea, cuando no acusa el fiscal, no habrá nadie que impulse las investigaciones. Y por eso estaba, cuando repasaba y acabo, que sé que va muy mal de tiempo y me ha dado la palabra por cortesía, porque como sabes que también me gusta hablar, no, pues... Yo soy un reto, moderadora, digo, yo hago José María Sánchez. Entonces, el apunte, mirad, he visto las operaciones Lobezno, Barbas, Bolero, Cuni, Marisma, Tomao, Chez, han más de 18 millones de euros en bienes incautados, porque estos delitos se extienden por todos los lados. Hay incluso trama de trata de mujeres, con que es algo impresionante cómo la falta de medios se acusa y es un favorecedor de estas mafias, que además influyen también en uno de nuestros temas que más estamos tratando, que es cómo la inmigración irregular, y con datos del Ministerio, queda vinculada a esta
trama de delincuencia. No solo por la parte que las utilizan para delinquir, sino que es que cómo vienen ya de forma ilegal, irregular, y que además muchas de ellas obtienen no solo un beneficio económico, que sino se aprovechan y vulneran los derechos más básicos y esenciales, por ejemplo, de mujeres y de menores. Bueno, acabo con eso dando las gracias a esa UCO, como decían en el desfile desfile del 12 de octubre y nada, pues voy acabando, ¿no? Bueno, no me deja nada más. Sí. Y ya pues viendo cómo el caso Barbate, como Sacristán de Algeciras sois sufridores, además en Andalucía, pues de todo lo maravilloso que tenemos en España, pero también de lo peor que viene a aprovecharse de esta debilidad de nuestro Estado. Esto nos lleva a una reflexión. Y es cierto que lo que siempre hemos defendido desde Vox y que cada día se hace más necesario y es esa independencia del Poder Judicial, esa despolitización de la justicia, si realmente queremos que se ponga justicia, si realmente queremos la igualdad real de todos los españoles y si realmente queremos defender ese Estado de Derecho que ahora más que nunca se hace necesario. Estamos en un momento en el que tú misma lo has definido con esa colonización de las instituciones que se pone al servicio de los que quieren alargarse en el poder y frente a ello tenemos que hacer lo que debemos hacer, que es una de las frases con las que tú has empezado. Gracias, ilustrísimos. No, me duele en el corazón. Yo podría estar hasta las 3 de la mañana, pero es que hay promesa. Un minuto. Vamos a ver, yo quería haber hablado, pero no he tenido tiempo porque me he extendido en otro. Que hablado de los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia de cualquier Estado son muy importantes para la lucha al crimen organizado cuando es un crimen internacional y esa organización del crimen muchas veces excede las fronteras. Probablemente lo que se sufre del crimen organizado en la Costa del Sol y en Marbella sea un crimen organizado que ni nace ni se desarrolla exclusivamente en España. Y por lo tanto son muy importantes. El modelo de servicios de inteligencia que las leyes regulan en España tampoco es satisfactorio, no me puedo extender. No porque haya opacidad, que se dice, no se sabe, no, claro, servicios de inteligencia, es decir, el espionaje es evidente que no va a ser transparente, porque si no, no sería espionarse, ¿no? Tiene que tener siempre un grado de, no de ocultación, sino un grado de secreto en su actividad. ¿Por qué no es satisfactorio? Bueno, voy a apuntar brevísimamente 2 razones. Primero, es excesiva la dependencia del Poder Ejecutivo en cierto modo. Lo vimos, por ejemplo, cuando la crisis famoso de Pegasus, de esta aplicación que había permitido investigación de terminales móviles, incluidos, según decían, del presidente del gobierno y de su mujer, cómo esto dio lugar a que inmediatamente la ministra de Defensa, para salvarse de la quema, destituyese a quien era la directora del CNI, Centro Nacional de Inteligencia, y nombró a otra. Dependencia tiene que haber de alguien. O sea, los servicios de inteligencia no pueden ser un electrón libre que circula por la vida pública y por la vida privada haciendo lo que tiene, pero quizá es excesivo. Segundo, hay otros modelos, esencialmente hay 3, el norteamericano, el alemán y el británico, que permitirían una organización diferente con una cierta intervención parlamentaria, pero no como la hay ahora, porque la hay, pero no me puedo extender tampoco en detalle. Es aún peor que la dependencia del Poder Ejecutivo, porque es arbitraria, cambia según deciden ni siquiera las Cortes, la presidencia del Congreso. Y es una cosa también que ha mantenido el PP y el PSOE, precisamente para hacer lo que les diera la gana. Nosotros lo hemos vivido. La legislatura pasada, por ejemplo, cuando lo de Pegasus, entraron en la comisión competente, entraron por petición, por exigencia de ellos, entraron por una resolución de la presidenta del Congreso, ERC y Bildu en la comisión llamada de secretos oficiales. O sea, imaginaos lo que es que accedan a ese tipo de información de la actuación de servicios de inteligencia fuerzas políticas como ERC y Bildu. O sea, lo que no sé es cómo seguimos en la OTAN. Cómo nos han expulsado, claro.
Pues esto es así. Si no es satisfactorio. El modelo norteamericano establece un sistema de comités ejecutivos en el Senado, que podría tener o podría servir de inspiración para una reforma también de los servicios de inteligencia que, como digo, son muy importantes en la lucha contra el crimen organizado. Nada más. Sí. Gracias, muchas gracias. La atribución de la competencia de instrucción al Ministerio Fiscal sin una reforma completa del Ministerio Fiscal, incluso, repito una vez más, manteniendo la designación del Fiscal General del Estado por el Gobierno, porque eso, lo reitero, requeriría una reforma constitucional, evidentemente va a favorecer una mayor, no sé si decir total, pero desde luego una mayor dependencia de los designios de decisiones políticas del Poder Ejecutivo, es decir, del Gobierno. Que la policía es del Estado, ahora olvidémonos de la policía judicial, de la policía es del Estado y no del Gobierno. Bueno, vamos a ver, teóricamente, la policía es uno de los brazos armados del Gobierno, es decir, del Poder Ejecutivo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dependen del Ministerio del Interior. En el caso de la policía judicial, lo que sucede es que las unidades de policía judicial, que repito una vez más, no necesariamente, pero su mayoría son de extracción de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, por razón de su función pasan a depender de los jueces y ahora dependerán del Ministerio Público, del Ministerio Fiscal. Pero la policía depende esencialmente del Gobierno. Nosotros no podemos dar órdenes a la policía en el Congreso. Sí, somos autoridad, pero no es efecto. La presidenta del Congreso, doña Francina de Nuestros Pecados, no puede dar órdenes a la policía. Hay una comisaría de policía en el Congreso. Puede dar órdenes a la policía que está en el Congreso, porque la Constitución dice que la presidenta del Congreso es la jefe de administración de la Cámara. Podría darle órdenes en relación a lo que sucede en la Cámara, pero no porque en la calle de enfrente han robado un bolso a una señora, ¿no? O porque han asesinado a alguien. Sí, la policía, pero esto no es solo en España, depende esencialmente del Gobierno, aunque actúe el Estado. Pero es que el Gobierno no deja de ser un poder ejecutivo del Estado, ¿no? Voy a darle a José María otra vía de contestación y que nos ilustre. Si Fiscalía, o sea, tal y como están las cosas, el fiscal general, que es la cúpula de la Fiscalía, resulta que es el que, en vez de perseguir delitos, está sentado enjuiciándose toda esta semana y la que viene veremos por delinquir en ejercicio de sus funciones. Por eso cobra sentido, como decía la pregunta. Es que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están para defender a la nación, no para ser un brazo político ni partidista. ¿Quién se iba a pensar que desde el Gobierno y desde el Fiscalía se iban a saltarse todas las leyes? No, es que eso no lo contempla ni la Constitución, ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni el Estatuto actual del Fiscal General, ninguno. O sea, que es que están las herramientas que se podían tener, porque nuestros legisladores eran los de 1800, creo que muchísimo más rigurosos que los que tenemos ahora. Las herramientas han saltado por los aires. Todas las herramientas de defensa de esos principios de garantía y del control de división de poderes, que es en lo que tú has explicado también, pues ha saltado por los aires. Tiene mucha razón, Marta. En el caso del fiscal general del Estado, el que estamos viviendo en estos días, lo grave, y ha hecho esa precisión Marta, no es lo grave políticamente en general, o sea, lo que trastorna todo el sistema político y causa escándalo, porque causa escándalo, no es que el fiscal haya delinquido. Porque si el fiscal hubiera delinquido, por ejemplo, porque hubiera robado una joyería, bueno, no estaba robando la joyería en el ejercicio de sus funciones. Es que el delito del que es reo es un delito cometido en el ejercicio de las funciones de fiscal general del Estado. Y este sujeto ha tenido y tiene la indignidad de no dimitir. O sea, que tiene mucha razón Marta en lo que dice. Creo que se ve la diferencia, ¿no? O que el fiscal general del Estado hubiera pegado a su mujer.
¿Qué? ¿O hubiera matado a una vieja en una calle de Marbella? No. Es que es un delito cometido en el ejercicio de sus funciones. Bueno, y segundo, tiene mucha razón Marta en su precisión también cuando dice, es que claro, esto, vamos a ver, es que esto es tan raro que no hay una previsión en las leyes para esto. O sea, el legislador cuando hizo las leyes no se le ocurrió pensar en una situación en la que el fiscal general del Estado pudiera estar enjuiciado. Y por eso dicen, ay, es que no hay causa de destitución. Sí la hay dos generales. Una dice incapacidad, que no es una incapacidad de razón física, y otra dice incumplimiento de sus deberes. La hay. Pero no hay una que debía decir de una forma definitiva, clara, sin posible interpretación en contrario, que el fiscal general del Estado esté sometido a enjuiciamiento penal, criminal, sin distinguirse, sin instrucción penal. No la hay porque, claro, no hay un legislador cuerdo en el mundo que se le ocurra pensar en esto. Bueno, pues ha sucedido. Y entonces en eso se ampara el gobierno para decir, no lo destituimos porque no podemos. ¿O pueden destituirlo? Claro que pueden, aunque no haya cumplido el mandato. Pues eso es lo que he dicho. O bien incapacidad, que no es una incapacidad, insisto, puramente física, o incumplimiento de su deber. Porque, aunque no sea condenado, hay una apariencia de incumplimiento del deber en la medida en que este señor está siendo enjuiciado por un delito. Y vamos a ver lo que pasa, porque yo no digo más.